Los hay de la mitología, como la sirena, el minotauro, la medusa. De la literatura, como Pennywise del libro It de Stephen King, que se transforma en lo que la gente más teme. De la serie de libros de Harry Potter de J.K. Rowling está Dementor. O también en el cine, Alien, The Rancor, de la Guerra de las Galaxias, King Kong. Y hasta coloridos y divertidos como los de la cinta Monster Inc. Hay monstruos de todo tipo que tienen algo en común. Son creaciones humanas, son una representación del otro o de otros. Pero hay monstruos de carne y hueso. Asesinos en serie que terminamos catalogando como monstruos por tener una maldad incomprensible que desarrolla una conducta patológica y psicopática. Estos monstruos, los psicópatas, que son asesinos en serie, nacen y se hacen. Podemos decir que no hay una sola condición que constituya a una persona que sea así. No hay una sola razón, como muchas de las cosas que hacemos todos nosotros en la vida. Yo no llego a ser profesor, el que nos está viendo tal vez no llega a ser lo que es en este momento por una sola decisión, sino es un montón de decisiones. En el caso de los asesinos en serie colombianos y extranjeros, que llamamos monstruos, es una conjunción de factores. Una infancia con un maltrato muy fuerte de parte de sus padres, lo que no significa que todas las personas maltratadas se convertirán en eso. Una persona que tiene un trastorno muchas veces de las preferencias sexuales que se llama parafilia. Personas que solo pueden sentir excitación sexual bajo determinadas circunstancias, como la violencia, que es el sadismo, como el maltrato, la tortura, el masoquismo y otras más. Y aparte de las parafilias, pues que tengan una personalidad que llamamos de tipo psicópata. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 1 y 2% de la población es psicópata y muchos de ellos se desenvuelven muy bien en la sociedad. El 1% de la población mundial, incluso se cree que el 3% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, tiene ese tipo de personalidad. Eso significa que hay uno por cada 100 personas, un psicópata. No significa que haya un monstruo o un asesino por cada 100 personas. Muchos de ellos son integrados, funcionan. Ustedes mismos, yo mismo, cualquiera puede ser psicópata y tener rasgos que, por ejemplo, no los lleven a sentir culpa cuando hacen algo malo. No responden al castigo, cuando les dicen lo voy a castigar no le importa, son personas aventureras, son personas que sexualmente son muy promiscuas y no le importan los sentimientos de los demás porque los ven solo como objetos para conseguir su propio placer. Muchos de ellos se adaptan muy bien a la política porque pueden mentir con facilidad y engañar. Pero hay psicópatas que matan, que han sido titulares en los medios y protagonistas de la literatura, como en el libro Los monstruos en Colombia sí existen. Son 5 los principales asesinos en serie que yo investigué. De esos 5, uno podría decir que entre todos causaron la muerte más o menos de 500 personas, que es algo terrible para la historia de este país. Nepomuceno Matallana, el tinterillo asesino, más conocido como el Doctor Mata. El hombre fiera de Tunja, Daniel Camargo Barbosa, uno de los presos que se fugó de la isla prisión Gorgona y que asesinó a 190 víctimas. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Luis Alfredo Garavito, sindicado de asesinar a 140 niños en diferentes regiones del país, y más recientemente, el monstruo de Monserrate. Freddy Valencia, el indigente que asesinó y enterró más de una docena de mujeres en el Cerro de Monserrate. Personajes que sobrepasan la ficción. Pero por el contrario, los que permanecen en el cine y la literatura y que no saltan a la realidad son los vampiros. Figuras referenciadas en todas las culturas del mundo, figuras vampíricas con poderes de gran fuerza y debilidad con el sol. Seguidamente, los caníbales. La antropología ha dicho que hay 2 tipos de canibalismo, la antropofagia ritual o aprendida y la antropofagia por sobrevivencia. El canibalismo está en todas las culturas también, inclusive todos nosotros hacemos un canibalismo simbólico cuando vamos a la misa. Entonces cuando usted va a misa, toma sangre, ya no lo hacemos solo el cura, toma vino, representa la sangre, pero la hostia representa la carne de Cristo. Pero existe un canibalismo que ni es por sobrevivencia ni un ritual.
En Colombia tenemos canibalismo, hemos tenido casos de canibalismo en el conflicto armado registrados. Ahí la revista Semana tiene un reportaje sobre paramilitares que en algún momento comieron carne humana. Un tercer personaje que pasó de divertir a convertirse en un asesino son los payasos, que si bien su objetivo es hacer reír, en el cine han sido generadores del terror y el miedo, y en las redes sociales, protagonistas macabros. Colores brillantes y una nariz roja que en vez de risa ha generado fobias, como la coulrofobia, que puede sufrir el 40% de la población mundial. Una radiografía literaria a la maldad, al miedo, que no hay que evadir, sino comprender. Entender por qué existe el mal, entender cómo surge el monstruo, entender de dónde viene el vampiro, entender de dónde viene el caníbal, entender de dónde viene el payaso asesino, hacer la historia para comprenderlo. Y cuando lo comprendemos, cuando entendemos a lo que le tenemos miedo, le podemos ganar.